Dependiendo del número de canales a utilizar, en la parte superior del aparato tenemos las tomas de las conexiones de los distintos canales, teniendo claramente identificado el conector de cada canal. En dicho conector fijaremos una clavija de 2 cables, uno rojo y uno negro. En el cable de color rojo, dependiendo del elemento en análisis, optaremos por la utilización de una de las distintas puntas de fijación. El cable de color negro lo conectaremos a una buena masa. Esta misma operación la realizaremos tanto para un canal como para el otro, puesto que su conexión es de igual modo. Supongamos que estamos utilizando un solo canal para verificar si un sensor trabaja y por lo tanto emite una señal. Al igual que para la utilización del aparato como multímetro, debemos conocer la escala y el tiempo para obtener la máxima precisión posible en nuestra medición. Ajustaremos la escala para el osciloscopio teniendo en algunos aparatos, como el que nos ocupa, el IUT65, un seleccionador de escalas de tensión desde 50 milivoltios hasta 500 voltios por cuadrícula o división. Según lo dicho anteriormente, con este aparato leeríamos tensiones máximas que serían hasta 421 milivoltios si son 50 milivoltios por cuadrícula o división, hasta 4,1 kilovoltios si son 500 voltios por división. Desde este punto de análisis nos daremos cuenta de que las señales de alta tensión o secundario de circuitos de encendido no las sería capaz de representar, puesto que, como ya sabemos, un circuito de alta tensión puede superar los 15.000 o 18.000 voltios de tensión. Para el registro de dichas señales, estos aparatos constan de unas ondas atenuadoras que son capaces de reducir la tensión de entrada 10, 100 o 1000 veces, de modo que el osciloscopio pueda registrar tensiones muy superiores a las que puede medir. Otro factor tan importante como la tensión es el factor del tiempo, puesto que podemos delimitar la pantalla del osciloscopio en unidades desde 100 nanosegundos hasta 50 segundos de análisis. Una vez seleccionados la escala y el tiempo del elemento en análisis, estos aparatos de diagnosis permiten la manipulación o desplazamiento de las señales mediante 2 cursores. Uno sería el de posición vertical, el cual permite regular la altura del punto de registro de la señal. Y otro sería el de regulación de posición en horizontal, desplazando las imágenes de izquierda a derecha o viceversa, permitiendo así una mejor visualización de estas señales. Pasemos ahora al análisis de algunas señales. Empecemos por la señal emitida por un sensor de efecto Hall. Este sensor, debido a su constitución interna, que ya conocemos, permite la elaboración de la señal de mando en las unidades de control y, por tanto, controlar así la corriente que circula por el primario de bobina.
Para visualizar en el osciloscopio la señal almenada característica de este sensor, basta con conectar el osciloscopio entre el terminal 0 del generador y masa. En este momento, si el sensor está correctamente alimentado y trabaja en perfectas condiciones, debe representarse en la pantalla una señal almenada, la cual refleja los apantallamientos y desapantallamientos de dicho sensor. Si con la conexión del osciloscopio en el sensor y a velocidad de arranque la pantalla no registra esta señal, es indicativo de una avería interna del sensor, el cual deberemos sustituir. Si ahora se verifica un captador inductivo, debemos tener también la precaución de ajustar tensión y tiempo. Para visualizar en la pantalla esta señal, bastará con conectar la punta roja de la sonda del osciloscopio en uno de los dos cables del devanado del captador y la negra en una buena masa. En caso de no reflejar dicha señal, sustituir el captador. Pasemos ahora a analizar la señal de mando de un encendido electrónico. Como ya sabemos, una señal de mando es el reflejo del cálculo realizado por parte de la unidad de control electrónica, transformado en una señal digitalizada que variará dependiendo de varios factores. Revoluciones, carga, temperatura de motor, tensión de batería, etc. La forma de verificar esta señal con el osciloscopio es colocando la punta roja de la sonda en el cable de señal de mando y el cable negro a una buena masa. En este momento, en la pantalla del osciloscopio debe aparecer una señal almenada pero sin guardar una relación simétrica, ya que con ella regulamos los distintos avances y ángulos de cierre. Según vayamos acelerando, el número de impulsos de esta señal irá aumentando. Si esta no se refleja, debemos asegurarnos de la alimentación a la unidad de control principalmente, así como la señal de revoluciones. Si es correcta la alimentación y recibe la señal de revoluciones, la avería se encuentra en la unidad, la cual sustituiremos. Otra de las funciones importantes del osciloscopio es la representación del circuito primario y secundario de encendido. En primer lugar, verificaremos el circuito primario de encendido. Para ello, colocaremos la sonda roja en el borne negativo de bobina y la negra en masa. En este instante, en la pantalla aparecerá la señal de primario. Esta señal, con cada uno de sus trazos, refleja el funcionamiento entre bobina y módulo. Tengamos en cuenta que la forma de diagnosticar las averías de encendido es por comparación de imágenes con un oscilograma correcto. Para un análisis adecuado,
veamos las partes que componen un circuito primario. Estas son: tensión de autoinducción, zona de encendido, zona intermedia y ángulo de contacto. Esta primera zona viene determinada por el momento justo en el que se bloquea el módulo o centralita del sistema de encendido, cortando por tanto el campo magnético del circuito primario. En ese momento se genera una tensión en la bobina, llegando a alcanzar dicha tensión valores entre 150 y 300 voltios. A continuación, aparece la zona de encendido, siendo esta completamente distinta entre los encendidos convencionales y los electrónicos, debido a que en estos últimos ya no existe condensador de encendido. Todo el tramo horizontal de esta señal refleja el tiempo que la bobina está manteniendo una energía interna en el circuito primario para poder ser esta amplificada por el secundario con una buena duración de chispa. Cuando esta energía se agota, aparece la zona intermedia, representando las últimas capacidades de reserva almacenadas en el circuito primario. Hasta que cesa dicha energía, cuando el módulo de encendido deriva el circuito primario a masa, apareciendo la zona de ángulo de contacto. Siendo esta variable en los encendidos actuales según el número de revoluciones y consiguiendo con ellos encendidos de energía constante. Con una gran similitud de representación del circuito primario, pasemos a analizar el circuito de alta tensión o secundario. Al igual que en el circuito primario, el secundario está compuesto por zonas bien diferenciadas, como son línea de encendido, línea de chispa, zona intermedia y ángulo de contacto. El valor de tensión obtenido en la línea de encendido es bastante mayor que en el primario debido al efecto amplificador del arrollamiento secundario. Llegándose a alcanzar valores de 12.000 a 18.000 voltios entre los electrodos de las bujías, tensión suficiente para que se produzca el salto. Pero para que se produzca una buena combustión de la mezcla, no solo es necesaria una buena tensión, sino que esa tensión se mantenga durante un tiempo entre los electrodos de las bujías. Es la zona denominada como línea de chispa. Esta suele estar entre 0,75 y 1,2 milisegundos de tiempo. De igual modo que en el circuito primario la zona intermedia representaba las últimas oscilaciones de carga, estas aparecen también en el secundario, reflejando la desaparición de corriente entre los electrodos de las bujías, puesto que no existe energía interna suficiente. Debemos destacar en la última zona del circuito secundario que existe un trazo distinto al reflejado en el primario, siendo este efecto aprovechado para su distinción con él. Este efecto de rebote viene determinado por una variación de campo magnético que se produce en el circuito primario, pero que debido a la amplificación que tiene el secundario, se traduce en estas oscilaciones. La duración del ángulo de contacto es la misma que la del circuito primario, puesto que hay que tener en cuenta que el circuito secundario es un reflejo del primario, pero amplificado. Otra señal importante a visualizar con el osciloscopio es el tiempo de inyección de un vehículo.
Conectaremos la punta roja de la sonda en el cable negativo del inyector y la negra en una buena masa.